Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a un programa más de Saboreando la Palabra. Hoy estamos comentando las lecturas del domingo 15 del tiempo ordinario, ciclo C. Y nos acompaña nuestro hermano, el diácono José Méndez. Bienvenido, José. Gracias, Padre, por la invitación y un saludito a todos los que nos siguen semana tras semana. Así es. Nos alegramos que estén con nosotros y que podamos seguir a lo largo de todo este año. Ahora ya estamos en los domingos del tiempo ordinario, ya es el domingo pasado, corriendo tranquilitos para ir viendo poquito a poco lo que la semana, las lecturas nos van a ir entregando, alimentando para nuestro crecimiento. Hoy tenemos unas lecturas muy hermosas porque en el Evangelio tenemos nada más y nada menos que la parábola del buen samaritano, la narración que hace Jesús, que es conocidísima por todos. Y obviamente la primera lectura va en coordinación con esa. Vamos a comentar brevemente la primera lectura, tomada del libro del Deuteronomio. Básicamente, sabemos que los judíos se guiaban por la ley. Para ellos la ley era la expresión de la voluntad de Dios. Era cumplir la ley, era cumplir la voluntad de Dios. Entonces la tenían pues todo muy cuadriculado, muchos preceptos, todo, de hecho, demasiado cuadriculado. Tan cuadriculado que le habían añadido, sabemos, como preceptos humanos que no eran lo que Dios quería. Y Jesús viene a enmendar la cosa y decir, no, esto sí, ¿qué es lo que Dios quiere? Misericordia quiero, que no sacrificio. En fin, conocemos, ¿verdad?, toda la dinámica que se da entre Jesús y los jefes del pueblo judío. Pero, dicho esto, la ley era la mediación que tenía el judío si quería hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, pues tenía que cumplir la ley. Claro, la ley no es lo definitivo, como acabo de expresar. La ley es simplemente una figura. ¿Figura de quién? De Cristo. Cristo encarna la ley. Diríamos, Cristo encarna, no la ley, la voluntad de Dios. Entonces, Cristo es la voluntad de Dios hecho hombre. Por lo tanto, podemos mirar a Cristo en todo momento, podemos escuchar a Cristo, seguir a Cristo. Cristo es lo que tenemos que mirar, es la voluntad, es la palabra de Dios encarnada y accesible a nosotros de una manera tan tremenda que bueno, resultó increíble para los judíos y no lo aceptaron, ¿verdad? Tan tremendo, tanto llegó Dios a amarnos que los hombres no lo pudimos aceptar. O sea, los judíos no pudieron aceptar que Jesús era Dios. Bien, así que, ¿por qué Cristo es la plenitud de la ley, de la voluntad de Dios? Porque Cristo es Dios y es hombre, primero. Y segundo, en Cristo tenemos la capacidad nosotros de acceder a esa voluntad. Porque como criaturas no tenemos las fuerzas, siempre nos quedamos cortos. Pero Cristo se nos da para vivir en nosotros en Él en nosotros. Como dice Pablo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cuando eso lo logramos, ¿verdad? Que es todo un proceso de crecimiento, de conversión, de transformación. Bueno, cuando eso se logra, entonces tenemos en nosotros la capacidad de Cristo para poder vivir como Él vivió. O sea, para cumplir la voluntad de Dios. Y entonces pues tenemos asegurado el poder vivir en la santidad. Y por eso es que vemos que Jesús nos habla en el Evangelio, yo no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a la plenitud. Que nos quiere decir que Él vino a ver de que dentro de nuestra condición humana tenemos la capacidad para poder llevar a cabo cada uno de esos preceptos que Él nos dio, porque Él sabe nuestra limitación, Él sabe nuestra fragilidad y no nos va a poner cargas que el ser humano no pueda llevar a cabo. Pero yo tengo que poner en disposición mi voluntad para que entonces con la fuerza de Jesús, de su Espíritu, podamos entonces llevar a cabo la plenitud cada uno de esos preceptos que Él nos ha presentado. Eso es así, eso es así. O sea, es nuestra colaboración con su gracia, con su don. Siempre es así, los hermanos corresponsables lo saben muy bien. Es gracia de Dios, pero es colaboración mía, porque todo don es tarea. Dios me regala, Dios me ofrece, Dios me da todo lo que yo necesito, pero yo tengo una gran tarea. No es conseguirlo, porque Él me lo da, es
dejármelo dar, que es complicado. Parece una tontería, pero es muy complicado, es difícil, porque básicamente, dicho en una sola frase, para poder recibir lo que Dios nos quiere dar, que no tenemos que conseguirlo, Él nos lo quiere dar, nos lo tiene ya para dar, es necesario morir. Como dice la cancioncita, ¿verdad? Hay que morir para vivir. Por eso, para poder recibir los dones que Dios me tiene, tengo que morir a mis apegos, a mis seguridades, a lo mío, a mi voluntad. Hay que aprender a vivir dentro de lo que es la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros queremos que el Señor nos dé, ¿verdad?, ciertos dones, que nos dé ciertos regalos, ¿verdad?, que vienen de Él, pero cuando el Señor nos da el que Él quiere darnos, muchas veces somos mal agradecidos y no lo aceptamos, y entonces empezamos ¿verdad?, a pelear, empezamos a rechazarlo, empezamos a buscar ciertas realidades que despreciamos la bendición que Dios nos quiere dar. Porque mientras no entendamos de que todo lo que sucede al ser humano es para bien de Él, porque así Dios lo está permitiendo, cuando comencemos a buscar la bendición que Dios nos quiere dar dentro de cada una de las realidades que vivimos en nuestro diario vivir, valga la redundancia, pues podamos ver entonces en ese momento cómo todo es corresponsabilidad, cómo todo es para mí, que es un regalo que Dios me está dando, pero para ponerlo para beneficio de los hermanos, de la comunidad, de todo el pueblo santo de Dios. En efecto, así es. Vamos a pasar a la segunda lectura, porque el tiempo sigue corriendo y queremos que nos dé tiempo a comentar el Evangelio. La segunda lectura, como ya anticipamos, es el himno de Colosenses 1, de San Pablo, de la carta de San Pablo. Es un himno cristológico muy conocido que se reza en la liturgia de las horas. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, etc. O sea, Cristo Jesús primero es imagen de Dios. Segundo, en la segunda parte, que veremos cuando lo expliquemos ahora un momentito, cuando lo comentemos, Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. O sea que por un lado es Dios, es imagen de Dios, es Dios, y por otro lado es cabeza de la iglesia. Por eso es puente entre Dios y los hombres. Entonces el himno se va a concentrar en esos dos extremos, ¿verdad? Dios y la iglesia, cabeza de la iglesia. En la primera estrofa, Cristo es imagen de Dios invisible. Obviamente, pues eso no hace falta mucha explicación porque tiene la misma naturaleza del Padre, es de naturaleza divina, además de su humanidad. Procede del Padre, o sea, como decimos en el credo, ¿verdad? Cuando rezamos el credo en las solemnidades y los domingos, procede del Padre, engendrado por el Padre. El Padre engendra al Hijo, y por eso es hijo del Padre. Así que procede del Padre. El Padre es origen de la Trinidad. Cristo procede del Padre y luego el Espíritu Santo proceden del Padre y del Hijo. Por lo tanto, como Cristo es Dios, está sobre todas las criaturas, está sobre toda la creación. De hecho, San Pablo utiliza la expresión primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque antes de crear, Dios tiene como modelo de la creación, de todo lo que va a crear, a su Hijo Jesucristo encarnado. Todavía no ha llegado a la plenitud de los tiempos, todavía no se ha encarnado, todavía no tiene naturaleza humana, pero lo tiene en la mente, por decirlo de alguna manera, en expresión humana. Obviamente, pues nos quedamos cortos para expresar estas realidades que nos trascienden, pero tiene Dios, podemos decir, en mente a su Hijo encarnado como modelo de la creación. Es decir, todo fue creado, por eso dice Pablo, todo fue creado por Él y para Él. Con Cristo en mente, para que Cristo fuera cabeza de la iglesia, por lo tanto tiene que haber miembros, y para que haya miembros tiene que haber un lugar donde vivan esos miembros, en este caso el planeta Tierra, etc. Y para eso hay que crear el universo. Entonces Dios tiene en mente, cuando crea todo lo que crea, tiene en mente que Cristo sea cabeza de la iglesia, ese Cristo que en la primera estrofa nos ha dicho San Pablo, que es imagen de Dios invisible. Sí, por eso vemos que todo es creado para Dios, ¿verdad? Dentro de la figura de la persona de Cristo, porque si buscamos en el Génesis nos dice que Dios hablaba y todo se hacía. Y cuando dice creemos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, ahí escoge el modelo de Cristo
para crear al ser humano. Ahí es donde nosotros recibimos la imagen de Dios que nos da dentro de ese proceso de la creación a cada uno de nosotros. En la semejanza es la dignidad que el Señor nos ha dado a nosotros como seres humanos, como dignos de ser partícipes de este regalo que el Señor quiere darnos, que es llevarnos a la inmortalidad, a la plenitud. Que dentro de nuestras realidades históricas pues nos alejamos y cada rato seguimos alejándonos más de esa, ¿verdad? Esa realidad que el Señor quiere para con nosotros, pero tenemos que tener claro que todo es para Cristo, es en Cristo, y todo es para beneficio de nosotros por medio de Cristo. Hay una cosa muy interesante en este fragmento que vamos a leer el domingo de Colosenses, que dice en el versículo 17, todo se mantiene en Él. Esto simplemente de pasada, ¿verdad? No me voy a detener mucho, pero es interesante saber que todo lo que existe, existe porque participa del acto de existir de Dios. O sea, Dios mantiene en existencia todo lo que existe. No es simplemente que lo creó y lo puso a correr, sino que porque Dios existe sin que nada lo haga existir, por eso es Dios. Con Él hace que todo exista, pero lo hace en cada instante. O sea, en el momento en que Dios decidiera, ¿verdad?, que algo no exista, simplemente vuelve a la nada. No es que se muera, no es que se haga polvo, no, es que vuelve a la nada, de donde procede, porque procede por un acto divino de creación de la nada. Entonces, de la nada no puede sostener la creación, porque la nada no es nada. Lo sostiene el Creador, que es Dios, pero lo sostiene en todo momento. Por eso San Pablo puede decir correctamente que todo se mantiene en Él, todo se mantiene en Cristo, porque Cristo es Dios. O sea que Dios, Cristo, Padre y Espíritu Santo mantienen todo en existencia. Bien, la segunda parte también es el tema de la iglesia, ¿verdad? Cómo Cristo es cabeza del cuerpo, ¿verdad? Cómo siendo Cristo cabeza del cuerpo significa, ¿qué significa eso para los miembros, verdad? Que es lo que tendríamos que analizar. Si Cristo es cabeza, Cristo es Dios y todo fue creado por Él y para Él, ¿qué significa que Cristo sea cabeza de ese cuerpo al que tú y yo pertenecemos por el bautismo y en el que debíamos estarnos integrando cada día más, ¿verdad? Mediante la conversión y el crecimiento en santidad, haciendo las obras que Dios nos pide. Pues lo primero que está claro es que, lo dice San Pablo, Él es el primogénito entre los muertos. Quiere decir, como Él resucitó, los miembros del cuerpo van a resucitar. O sea, tenemos garantizada la resurrección al final de los tiempos, que lo expresamos cuando recitamos el credo también. Creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Así que esto es bien importante. La resurrección no es una cosa que está ahí a ver qué pasa, sino que está garantizada porque somos miembros del cuerpo. Somos de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo, que ha resucitado, y por lo tanto, siendo Él el primogénito de entre los muertos, resucitaremos también nosotros. Sí, por eso es que algo que tenemos que entender, Cristo es la primicia, que es el eje central de todo este proyecto de salvación que Dios tiene para con nosotros los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo, como eje central de esta creación, todos y cada uno de nosotros tenemos que estar unidos hacia ese centro, ese núcleo que es Cristo. Entonces Pablo nos lo enseña como la cabeza. ¿Por qué? Porque en la cabeza del ser humano está el cerebro, que es la base central del ser humano. Y entonces desde esa base central se va distribuyendo todas las realidades de los miembros de la iglesia, donde están nuestros dones, nuestros carismas, nuestra participación para hacer presente por medio del poder del Espíritu Santo de Dios a Cristo en medio del entorno de nuestro diario caminar. Por eso cada día tenemos que buscar más, como decía el Padre hace un instante, de acercarnos, de podernos compenetrar dentro de esa realidad con el Señor para que podamos sentir y experimentar ese amor incondicional que Él tiene para todos y cada uno de nosotros, para que entonces eso que hablábamos ahorita en la primera lectura, de ese primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, pues entonces nosotros podamos dejarnos amar por Dios por todas las cosas, para entonces nosotros ser recíprocos con Él por medio del hermano que tenemos a nuestro alrededor. Y precisamente ese es el tema del Evangelio.
exactamente ese, ya lo adelantamos hace un momentito cuando hablamos de que íbamos a leer del capítulo 10 de San Lucas, la parábola del buen samaritano. Así que podemos empezar ya a comentar esa parábola, que es hermosísima, y conocidísima, por supuesto. Yo creo que no hay nadie que vaya a misa que no conozca la parábola del buen samaritano. Obviamente es interesante cómo surge la parábola, ¿verdad? La parábola surge porque hay un maestro de la ley que quiere poner a prueba a Jesús. Y entonces, diríamos, le hace la pregunta de los 64.000. O sea, es como preguntarle una cosa que es obvia, ¿verdad? Como, deja ver qué dice, a ver si mete la pata diciendo algo que es obvio. Digo, imagino que esa sería la intención, porque ¿qué otra intención puede tener preguntar una cosa que es obvia? O sea, el maestro de la ley le pregunta a Jesús, dice el texto, para ponerlo a prueba, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Hombre, ya lo vimos en la primera lectura, que para el judío la ley es la expresión de la voluntad de Dios, así que si quiere agradar a Dios y alcanzar la justificación o la santidad, como diríamos nosotros en nuestro vocabulario, pues lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Y la ley pues se resume en el famoso mandamiento que está en la Shema: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, que por cierto los judíos piadosos recitaban varias veces al día. O sea que este maestro de la ley lo recitaba varias veces al día. Estoy seguro que a lo mejor el mismo Cristo también lo recitaba, no consta en el Evangelio, pero como buen judío seguramente que lo hacía, ¿por qué no? Es más, yo creo que lo hacía más de las veces que estaba mandado, porque él todo el tiempo estaba pendiente de su Padre, y era el amor al Padre, y todo el tiempo la voluntad del Padre. O sea que, entonces, cuando este señor, con malas intenciones, viene a preguntarle lo que es obvio, pues, claro, Jesús no se va a dejar entrampar. Jesús le vira la cosa al revés, y entonces le dice... él le dice, cuando él le pregunta cuál es el primer mandamiento, Jesús le contesta, ¿verdad? Dime tú, ¿qué lees tú en la ley? Puesto que la ley es expresión de la voluntad de Dios y es lo que hace falta. ¿Qué lees tú en la ley? O sea, dímelo tú, como diciendo, sí, tú lo sabes, no juegues con esto. O sea, tú lo sabes, ¿qué tú me preguntas si tú lo sabes? Dime, ¿qué dice la ley? Entonces él hace la expresión esta, ¿verdad? La del Shema, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y entonces, claro, Jesús le dice, bueno, pues has respondido correctamente, efectivamente, esa es la pregunta que tú me hiciste, tú mismo la sabías, mira qué interesante, tú la sabías. Y entonces, claro, dice, el texto dice, pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, o sea, para no quedar como un tonto, dice, ¿para qué pregunta lo que sabe? Pero para que no quedar como tonto, le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Porque si tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a mí mismo, ¿y quién es mi prójimo? Y claro, esta pregunta esta sí no era tonta, esta era una pregunta comprometedora, porque el judío tenía muy bien delimitado quién era y quién no era prójimo. No todo el mundo era prójimo. Entonces había que amar al prójimo, pero como no todo el mundo era prójimo, no había que amar a todo el mundo. Entonces Jesús le va a enseñar a él que el prójimo no es lo que los judíos hayan decidido que son prójimos. Que el prójimo es toda persona, que depende de mí que yo quiera ser su prójimo o no, y por lo tanto amarlo como prójimo o no. Esa es la gran, enorme lección de esta parábola, que por cierto es hermosísima y tiene un contenido riquísimo, ¿no? Es una parábola que nos crea conciencia, porque muchas veces nosotros andamos como el pueblo judío poniendo etiquetas, segregando quién puede, quién no puede, porque este no pertenece a mi círculo, este puede pertenecer a mi círculo, pues este tiene beneficios, este no tiene beneficios. Y eso es lo mismo que hacía el pueblo de Israel en esa época, porque para el pueblo de Israel el prójimo era tan solo aquellos que pertenecen al estirpe del pueblo judío. Fuera de ahí tú no eres prójimo. Por eso es que dentro de la parábola, pues entonces Jesús lo hace ver desde otra perspectiva para que analices, porque muchas veces nos encerramos en los procedimientos, en la estructura, nos encerramos en diferentes realidades que queremos ser los más piadosos del mundo, pero no vivimos el contexto de lo que Jesús quiere que se viva, ¿verdad? Por medio de lo que es ser un verdadero cristiano.
como muchas veces yo comento con algunos hermanos, el verdadero cristiano es corresponsable con la necesidad que tiene el hermano. ¿Por qué? Porque como somos un cuerpo místico de Cristo, cuando hay un pedacito que tiene una herida, que tiene un dolor, el cuerpo completo se resiente y por ende yo tengo que sentir solidaridad, tengo que sentir compasión, tengo que sentir ese deseo de asistir dentro de mis capacidades a ese hermano que está pasando por un momento difícil, sea cual sea. Así es. Notemos que en la parábola Jesús muy astutamente pone a un hombre que baja de Jerusalén a Jericó, o sea que presumimos que si bajaba de Jerusalén lo más lógico era que fuera judío, habría ido al templo, era lo lógico. Y pone también muy directamente para dar en la cabeza del clavo sobre el tema de quién es o no prójimo, pone a pasar por ese camino donde está este hombre atacado por los ladrones y bandidos y asaltantes y que lo han dejado medio muerto, pone a bajar a un sacerdote y a un levita, es decir, judíos también, que siendo judíos, este señor, si venía de Jerusalén, era su prójimo. Pero entonces, claro, la ley también decía que si uno tocaba a un muerto quedaba impuro. Y si como ese hombre estaba ahí tirado, medio muerto en el piso, ellos lo ven que no se mueve, dice, no, yo a este ni me le acerco, porque si lo toco quedo impuro. Mira tú, o sea, por no quedar impuro, no hago un acto de caridad. O sea, el hombre a lo mejor se acaba de morir, todavía no está muerto, pero se acaba de morir porque yo no le hago caso. Y entonces, claro, es una manera también gráfica de mostrar con esta parábola que la ley que tenían en tan alta estima, claro, no tenían más nada. Los judíos era una ley que en el fondo mataba, no daba vida, porque una ley que da vida es una ley que se hace cargo del prójimo, es una ley que ama, porque lo que da vida es el amor. Pero una ley que dice, no, yo prefiero guardar mi pureza, no caer en impureza, yo, es más, ni me acerco. No sea que se me pegue algo de malo de doy la vuelta, ¿verdad? Entonces, curiosamente, los dos, el sacerdote y el levita, dan un rodeo para ni encontrarse de frente con el medio muerto que está tirado allí. Y justamente el tercer hombre que pasa es un samaritano, es decir, un no prójimo de los judíos. Sí, porque a pesar de que pertenece a la estirpe del pueblo de Israel, pero es considerado un mestizo. Sí. Es considerado no judío por el problema que hubo con Babilonia y demás, sí, que ellos pues se juntaron y entonces el pueblo de Israel los rechazó y los marginó. Sí. Y ante esa realidad nos está haciendo ver de que aquel que se margina sigue siendo prójimo y hace la voluntad que proviene de Dios para el beneficio del que tiene la necesidad. Porque tanto el levita como el sacerdote rodearon, salieron del entorno. ¿Por qué? Uno, porque tenía miedo a contaminarse y tenía que pasar por el proceso de la purificación. El otro también porque si tocaba la sangre de ese hombre caía en un proceso de impureza nuevamente para entonces poder pasar 7 días para poder cumplir con el precepto, para poder ser nuevamente purificado. Y el rodeo también es porque eso no lo dice el texto, pero uno lo puede asumir. Sabrá Dios, habían residuos de sangre de la golpiza que le habían dado a aquel hombre en aquel piso, y para no tocar y no caer en esa impureza, pues vamos a irnos lo más lejano posible para no llegar a esta realidad. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos eso con los hermanos que tenemos a nuestro alrededor? Que están pasando por un momento difícil y nos hacemos de la vista larga, nos hacemos los que no vemos la realidad ni sentimos el dolor y la necesidad del hermano que está a nuestro alrededor. Por eso el Señor nos invita de que saquemos a un lado nuestra humanidad y dejemos que el Espíritu Santo de Dios habite y nos guíe y nos haga ser presente a Cristo a tiempo y destiempo donde quiera que estemos. Así que la gran enseñanza es no quién es mi prójimo, sino de quién me hago yo prójimo, de quién me hago yo prójimo. Porque si yo quiero amar a Dios sobre todas las cosas
y quiero manifestar ese amor a mis hermanos, amar a Dios también amando a mis hermanos, tengo que amar al necesitado, como acabas de decir, tengo que amar a aquel que tengo a mi lado, tengo que amar a aquel, o sea, no puedo simplemente hacer como el sacerdote y el levita, dar el rodeo y decir, bueno, que se resuelva como pueda, yo no me voy a enredar la vida. No podemos trabajar así. Así que esa es la gran enseñanza. ¿Quién es mi prójimo? Todo el mundo es tu prójimo. Tú hazte prójimo de los demás. No preguntes quién es, tú hazte prójimo. ¿Hay necesidad? Ponte a amar, ponte a servir, que eso es lo que hace falta. Así que esta es una parábola que nos invita a examinarnos todos nos tenemos que examinar, porque a todos se nos hace siempre mucho más fácil dar el rodeo. Es lo más fácil, dar el rodeo y desentendernos del asunto. Pero aquí viene la plenitud de la ley en el amor a Dios y al prójimo, que nos expresa esta parábola magistralmente.